Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a repetirlo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Mis hermanos, el apóstol Pablo presenta un resumen del propósito de las instrucciones que él ha dado a Timoteo. En esta carta él ha tratado el tema de la oración, de los pastores, de los diáconos y también de las mujeres. Y Pablo exhorta a Timoteo como si fuera su padre, es decir, como su padre espiritual, como a un hijo. Y le habla de cómo debe de conducirte, cómo debe ser el comportamiento de él en la casa de Dios. La palabra conducir se describe aquí el andar como el hablar de una persona. Y no solamente le exhortaba a Pablo de manera directa, pero esta fue una carta que se hizo pública. Y hoy la tenemos con nosotros. Es una referencia a toda la vida del creyente, su comportamiento externo, pero también su carácter interno. Se puede ver, hermanos, que la base para una conducta apropiada de los creyentes, especialmente con su testimonio, debe ser tanto para los de adentro como para los de afuera. Y Pablo lo presenta aquí, explicado a través de 3 figuras. Es decir, el testimonio del creyente, el testimonio de la iglesia es hacia adentro y hacia afuera. ¿Qué dicen los hermanos de mí? Y ese que dicen los hermanos de mí o cómo hablan de mí, ¿usted sabe por dónde comienza? Por los de casa. No sirve de nada yo venir a hablar palabras bonitas aquí arriba cuando mi esposa o mi hijo posiblemente se remuerdan la lengua y la boca. Él habla muy bonito, pero sus hechos dicen todo lo contrario. Pero también los de afuera. ¿Cómo hablan los de afuera de ti y de mí como miembros de la familia de Dios, de la iglesia del Señor? Es decir, tenemos que autoevaluarnos y ver cómo es nuestro andar, nuestro caminar de cada uno de nosotros como miembros de la familia de Dios, la iglesia. Y está hablando de la iglesia en sentido físico como en sentido espiritual. Porque nosotros pertenecemos a la Iglesia Universal del Señor, que es una, pero pertenecemos a una iglesia local, que nuestra iglesia local es el templo bíblico Náhuatl. El apóstol Pablo dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por si me retraso, Pablo tenía el deseo de visitar a Timoteo, de estar con él, y le dice, por si me demoro, si no llego a tiempo, y la palabra conducirse es soportarte o portarte. La casa del Dios viviente está hablando de la familia de Dios, de la asamblea, de la iglesia.
Y cuando se refiere a la iglesia del Dios viviente, está hablando aquí de que la iglesia del Señor sostiene la escritura y la doctrina de Cristo y que Él habita su iglesia. Cuando habla de columna, está hablando de pilar que sostiene. La iglesia sostiene una proclama, mis hermanos, y es el evangelio de Cristo. Cuando habla de baluarte, está hablando de fundamento, de base, de soporte, de defensa, sostén y apoyo. La casa de Dios. Esta es una forma que el apóstol Pablo usa, mis hermanos, para definir lo que es el cuerpo de Cristo, tanto en el aspecto físico como en lo espiritual. Esta palabra puede referirse al edificio donde nosotros estamos aquí, pero también se le puede a la familia que ocupa. Por ejemplo, podemos tener una casa, pero si no hay una familia dentro, eso no es una familia. Eso es solamente una casa, ¿verdad? Bueno, pues aquí la gente, muchos de nosotros dicen, voy para la iglesia, porque nos referimos muchas veces al local. Pero en sí, en sentido espiritual, la iglesia somos los que venimos a este lugar. ¿Saben por qué? Esto es un lugar, mientras el pueblo que se ha dedicado para servir al Señor. El Señor está aquí. Pero ustedes han sabido que la iglesia construye otra iglesia más confortable, más grande. Este local se vende, ya no es iglesia. Ustedes han sabido que en donde habían iglesias han puesto discotecas. Y puede ser que donde había una discoteca haya una iglesia. Es decir, el sentido de la iglesia, nosotros se lo damos al local, pero el sentido en sí no es el local. Es quienes están en ese lugar. Y quién está, que el Señor está ahí con su pueblo. Entonces, hermanos, pero sí podemos ver que la iglesia cumple con estos dos sentidos. No es malo decir voy a la iglesia cuando estamos pensando en reunirnos en la casa aquí que hemos dedicado a Dios. Esta es la casa de Dios donde se reúne la iglesia del Señor. La iglesia como la casa del Dios viviente. La iglesia, mis hermanos, es más que una simple estructura física. Es la casa del Dios viviente. Este concepto es profundo y transformador. Nos lleva a considerar a la iglesia no solo como un lugar de reunión, sino como el hogar donde la presencia de Dios habita. Este lugar, Dios lo habita, porque lo hemos dedicado para Él. Y cuando la iglesia del Señor está aquí, Dios está presente. ¿Saben que por eso es el celo de muchos hermanos de que en la iglesia no se puede permitir mucho desorden? No, es que no se puede permitir. No se puede permitir. Ni a chiquito, ni a joven, ni a anciano, ni a adulto. Aunque la iglesia no esté congregada como iglesia en este lugar, no puede haber desorden. ¿Saben por qué? Porque este es un lugar de testimonio a los de afuera. ¿Cómo? Un faro de luz. Esta es una lumbrera, hermano. Hermana me dijo una vez que estuvo testimonio. Ella dice que estuvo en aquella iglesia allá, que había una oscuridad grandísima. Y cuando miró, salió de esa oscuridad, miró para acá, y esto está iluminado de unas luces. Y ya vino su conversión. Pues, sí, la pregunta. Siempre se decoraba. Claro. Entonces, hermanos, este es un lugar de testimonio
tanto a los que creen como a los que no creen. Y debe ser un lugar, por lo tanto, donde haya orden, donde haya disciplina. Pablo hace un llamado, mis hermanos, a entender que la iglesia pertenece a Dios y como tal debe operar bajo sus normas, reflejando su santidad y dignidad en todo tiempo. Es decir, aquí no se hace lo que nos parezca a nosotros. Yo estaba viendo un video ayer, cabe la redundancia. Yo no sé si sería para buscar like, no sé si fue verdad. Un pastor hablando con una miembro de la iglesia. Y ella lo estaba grabando y él decía, es que usted anda en desorden, usted hace esto, usted riega tratado de otra iglesia que no dicen lo que es nuestro concilio. Y él le decía, pero es que yo soy el pastor. Y comenzaba por ahí. Y yo dije, si es verdad que es una iglesia, que ella es miembro de la iglesia y él es un pastor, eso es una iglesia que anda en desorden por completo. Porque él piensa que porque él es el pastor, él es el que tiene la batuta, la constitución y todo, y que esa iglesia es de él en su forma de actuar. La iglesia del Señor no es así y no se maneja así. En la iglesia del Señor se debe hacer y debe reflejar lo que Dios es y lo que Él manda. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es del Señor. Los pastores sirven al Señor. Y nosotros como miembros de la iglesia tenemos que obedecer a nuestros pastores. La Biblia nos manda, hermano, nos manda por completo. Cuando usted y yo andamos en desorden y desobediencia a nuestros pastores, estamos diciendo que no somos miembros de esa iglesia. Y estamos desobedeciendo al Señor. Mire que no es a los pastores que desobedecemos, es al Señor. Cuando usted y yo andamos de manera en desobediencia. Ahora, los pastores deben entender que la iglesia que ellos están administrando es el Señor que lo ha puesto. Y que para el Señor que están trabajando. Sí. Es decir, que como pastor, que usted tiene que hacer lo que yo quiera, lo que yo le mando. Oiga, era así que se expresaba ese pastor. Yo dije, no, Dios mío, pero uno tiene que ver cosas. Yo pienso que era buscando like. Dos personas haciéndose pasar, uno como pastor y uno como miembro. Pero no lo dude que eso se da. Y mucho más. Entonces, hermanos, en la iglesia pertenece al Señor. Él es el dueño de la iglesia. Pero la iglesia debe de operar bajo las normas del Señor. Y tenemos la norma aquí en su palabra. Y no estamos hablando solamente de iglesia como iglesia. Estamos hablando como individuo de manera particular. Debemos de andar bajo las normas del Señor, reflejando su santidad y dignidad en todo momento. El templo, mis hermanos, era visto como el lugar donde los dioses habitaban. Y los creyentes en Éfeso estaban rodeados de templos dedicados a diferentes deidades paganas. Pablo afirma, el verdadero Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino en la iglesia, la cual es su casa. Esta idea, hermano, puede ser que haga cambiar nuestra percepción en relación al lugar donde nos congregamos. Cuando nos congregamos o nos reunimos como iglesia, estamos teniendo un encuentro social, pero que es espiritual. Y también entrando a la casa de Dios en un lugar donde Él está presente y activo en medio de su pueblo. Nos reunimos aquí, estamos teniendo un encuentro que además de ser social, primeramente es espiritual, pero no deja de ser social, hermano.